con Catherine Herrera. Ella es politóloga internacionalista especializada en temas de seguridad, de género y defensa. Le damos la bienvenida a Catherine, primero consultándole si nos está escuchando bien. Sí, perfecto. Muy bien. Catherine, para todos es ya un hecho evidente que la inseguridad está fuera de control, que las disposiciones de extorsiones, secuestros, sicariatos se originan en las mismas cárceles y que tenemos lamentablemente una respuesta del Estado bastante inferior a la acción de las bandas, que ya no es pues, como hace 10 o 12 años, pues ya ahora se han multiplicado, ya no hay 2 capos, ahora hay 40, hay uno solo que está preso, todos los demás están libres. La pregunta es, ¿qué hacer desde su punto de vista como experta en el tema para recuperar la seguridad en este país, que frena el desarrollo, frena la inversión, frena el turismo, frena todo? Buenos días. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Extendiendo un cordial saludo a todos quienes están viendo el programa y también escuchándolo en transmisión en vivo. Y bueno, o sea, lamentablemente lo que está pasando en el Ecuador es un proceso dinámico que en 2 años ha mutado a gran escala en comparación a lo que ha sucedido en otros países que le ha tomado 10 años, ¿no?, para llegar a una situación tan complicada en temas de inseguridad. Tiene un reto enorme quienes vayan a asumir las nuevas autoridades en este año y medio, y creo que la primera acción que corresponde hacer es un acuerdo nacional con actores legales legítimos que conforman el Estado ecuatoriano para tener consensos comunes en el tema de seguridad. Quien vaya a asumir la presidencia tiene que hacer este consenso, estos acuerdos con quien gane los principales curules dentro de la Asamblea, quien tenga mayoría dentro de ellos, pero también quienes sean minorías, y llegar a acuerdos fijos. Si nosotros como Estado ecuatoriano, otros actores se han hecho acuerdos en temas de electricidad, temas de transporte, impuestos, otras temáticas, ¿cómo no se lo va a hacer en uno de los temas más importantes que tenemos como Estado, y no solo que corresponde aquí en Ecuador, sino en todo el mundo, como es el tema de la seguridad? Segundo, la otra acción importante que se debe ejecutar es trabajar en temas de inteligencia, fortalecer el sistema de inteligencia, tanto la inteligencia operativa, que eso lo manejan las instituciones de seguridad, tanto Fuerzas Armadas, Policía Nacional, para que sean los operadores de levantamiento de información y se pueda procesar y hacer una inteligencia estratégica. El procesamiento de esa información pues justamente va a permitir tener alertas a tiempo, no cuando ya suceda, sino tener estas alertas para evitar todo lo que está sucediendo en 2 vías. Una, claro, en conocer el delito, cómo se está manejando, cuál es la nueva dinámica. Algo que lo dijiste muy bien es que ya no únicamente operamos con un delito específico del crimen organizado, ahora nos estamos abriendo a diferentes delitos de manera muy fuerte y que no le estamos poniendo atención, y que incluso son generadores mucho más lucrativos del crimen organizado en temas económicos que el mismo narcotráfico. El narcotráfico siempre va a ser el delito tradicional para este país, y creo que para todos los que conformamos los países de Sudamérica, pero hay otros delitos como el tráfico de armas, delitos ambientales, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, que deben ser considerados también. Y claro, la segunda acción es justamente trabajar en la economía ilegal, saber dónde va el dinero, de dónde está operando, o sea, hacer una infiltración específica de cómo se está manejando el dinero, de dónde está saliendo. Tú mencionabas muy bien que las cabecillas que están dentro del sistema de rehabilitación social son quienes están operando. Perfecto, averiguar cómo es el flujo de esta economía ilegal, cómo es que se puede operar desde las cárceles para fomentar todos estos índices, claro, y toda esta violencia. Catherine, a ver, sí, correcto. Efectivamente hay que trabajar en esto que yo llamo economía paralela. Totalmente de acuerdo. Cuando tú, hablando de acuerdos, tú mencionas, Catherine, acuerdos, pero acuerdos entre quiénes. ¿Quiénes son, desde el punto de vista de una experta en seguridad, los que tienen que participar en este gran acuerdo nacional? El Ejecutivo, Asamblea Nacional,
es el primer gran acuerdo. O sea, debe haber un consenso, tanto para normas, leyes, para la política pública, estar alineados en un solo discurso, en un solo combate para el tema de inseguridad. Segundo, los actores a segundo nivel que se debe entender acá es con los gobiernos locales. Si bien la competencia le corresponde específicamente al Ejecutivo, quien debe garantizar esa seguridad y ese orden social, también hay una participación por parte de los gobiernos locales, quien a través del control del espacio público, control del tránsito, control de las ordenanzas y otros instrumentos, se puede trabajar en consensos comunes para trabajar con la seguridad. Dentro del COTAC ya les establece específicamente cómo se debe articular estos comités de seguridad, las mesas de seguridad, que deben ser trabajadas paralelamente con el Estado ecuatoriano. Y por otra parte, algo fundamental es a la academia. No hay que dejarle de lado a la academia, sociedad civil, organismos internacionales. Para nosotros poder combatir y saber qué está sucediendo, primero debemos conocer la dinámica, qué sucede dentro del Estado ecuatoriano en temas de inseguridad, en qué momento cierto tipo de delito tuvo una influencia más fuerte que un delito tradicional. Y eso solo se puede lograr primero con un diagnóstico que pueda ser levantado la información y segundo, entender la realidad que pueda pasar en cada una de las ciudades y en las provincias. No podemos indicar que hay una receta común para todas las provincias en el Estado ecuatoriano si no conocemos la dinámica del delito que funciona en una provincia. No es lo mismo lo que me puede estar sucediendo en Esmeraldas que lo que pueda suceder en una provincia como Azuay, la misma Pichincha. Y segundo, hay que definir prioridades. Tenemos que atacar, primero recuperar el territorio con legítimo de la fuerza en los sectores en donde estamos perdiendo el control como Estado ecuatoriano. Primero debemos tener un propósito en común en indicar desde dónde se está operando, desde dónde se está saliendo de estas órdenes. Entonces todos coincidimos que la mayoría de estas órdenes salen de los sistemas de rehabilitación social, de los centros de rehabilitación social. Perfecto. Tanto los recursos logísticos, recursos humanos, personal operativo, desplegarlos y recuperar las cárceles del Estado ecuatoriano. Y segundo, replicarnos luego a una provincia para luego poder ir recuperando paralelamente. Porque ahora, si no recuperamos ninguna provincia, ningún sector de donde se esté ejecutando esta inseguridad, poco o nada se puede hacer con indecisiones que no están planificadas. Y tercero, es muy importante tener estos acuerdos que sean a largo plazo, no a 6 meses, no a 5 meses, sino sentarse y definir desde la parte de prevención, desde la parte de investigación, desde la parte de atención, protección a las víctimas, desde la parte de políticas públicas que sean a mediano y a largo plazo. Y estos acuerdos servirán para que indistintamente las autoridades que vengan, cambios que pueda existir en el Ejecutivo, no altere a esos acuerdos y se siga ese proceso que ha sido planificado y organizado. Catherine, buen día. Omar Jaén te saluda. Gracias por tu tiempo. Catherine, lo que tú estás proponiendo, o sea, tiene todo el sentido, ¿no? Pero a veces el sentido es lo menos que tenemos acá, ¿no? El sentido común. Y, a ver, seamos sinceros, el gobierno, cualquiera que sea, que asuma la presidencia entre noviembre y diciembre, a los pocos meses ya estará en campaña en la reelección. O sea, seamos sinceros. Porque llegue quien llegue a Carondelet en diciembre, va a buscar la reelección en 2025. Eso no me queda la menor duda. Y sí, puede ser muy loable el pedido, pero pensando políticamente, la oposición a esa persona, sea cual sea la que llegue, va a decir, yo me voy a sentar para que él se lleve los aplausos y tenga prácticamente su reelección ganada en 2025 si se llega a un acuerdo nacional. ¿Cómo bajar los egos de las organizaciones políticas? ¿Cómo lograr que prevalezca el bien común sobre el interés particular? Hay algo muy importante que nosotros en la academia lo consideramos, y es que todo lo que tú me mencionas se resume en 2 palabras: politización de la seguridad. ¿Qué quiere decir? Que en la agenda de los distintos actores, indistintamente de la parte política, si ya están dentro de la política o son candidatos a la política o son recientemente elegidos, su tema prioritario es
justamente el que está más hablado, el que está en coyuntura, y esto hace hoy en día pues es el tema de seguridad. Cuando nosotros politizamos la seguridad, hacemos perder la parte técnica que debe tener determinado tema que es de urgencia e importancia para el Estado ecuatoriano. Un ejemplo, y en experiencia que todos nos pasamos una pandemia. En esta parte no debió implicar la parte política. Todos los actores, desde la parte del sector privado, sector público, organismos internacionales, sociedad civil, academia, nos juntamos únicamente para combatir este fenómeno, esta pandemia, que era algo nuevo y que nunca nos habíamos enfrentado. Si hicimos eso, ¿por qué no lo podemos hacer con algo urgente, necesario, que lo estamos haciendo con el tema de seguridad? En el tema de seguridad no puede existir improvisaciones, no puede existir intereses propios, tiene que existir decisiones planeadas, organizadas a largo plazo, y es por eso que quien vaya a asumir como presidente tiene un reto enorme de llegar a este consenso. Se puede generar dentro de una agenda política distintos temas, desde lo social, desde lo económico, tema cultural, incluso poner ciertas líneas de temas de seguridad, pero la línea fuerte en donde se debe basar su trabajo y su consenso, en donde no puede existir errores, en donde no puede haber términos medios, es el tema de seguridad. Si no hay un gran acuerdo, muy difícil que todos de manera conjunta podamos planificar y decidir cómo combatir este tema. Si no, vamos a tener un grave problema en donde la Asamblea va a tener una prioridad en el tema de seguridad, es decir, bueno, que Fuerzas Armadas participen más en temas de seguridad interna. El Ejecutivo va a tener su prioridad de invertir más en las instituciones de Policía Nacional o Fuerzas Armadas, y no hay un consenso en común. Entonces debería existir 3 líneas específicas. La primera debería ser en dotar de recursos, tanto logísticos, humanos, pero que sean apuntados de forma estratégica en el problema. Segundo, definir cuáles son esos delitos en donde nosotros vamos a atacar. Y tercero, cómo va a ser este trabajo con los gobiernos locales. No podemos olvidar que hay unas nuevas autoridades recientemente elegidas y que ellos tienen valor para manejar una agenda que incluso ellos mismos pueden liderar dentro de su provincia y dentro de su ciudad. Perfecto. Catherine, tú en una de tus primeras respuestas creo que diste con un área que no se lo está analizando tanto, ¿no? Esta economía paralela que estamos teniendo en Ecuador, ¿ya? El lavado de activos. Miren, yo supongo que la intención del gobierno cuando rebajó el ISD era más por el tema liberal económico, pero indirectamente eso ha beneficiado al lavado de activos, porque ahora los capitales salen del país hacia otros lados sin pagar tantos impuestos, y mucha de esa plata es de lavado de activos y del narcotráfico que se está saliendo del país. El propio INEC revela que casi todos los sectores productivos del país están de caída, pero el consumo se mantiene. Entonces uno conecta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una economía paralela. ¿Cómo se puede verdaderamente atacar a esto que es la base sobre el cual se sostiene lo demás? Si no fuera rentable para el narcotráfico estar en este país para hacer el lavado de activos, no tendríamos toda esta ola de violencia en las calles. Efectivamente, y las dos formas muy prácticas es primero generando una inteligencia financiera, conocer los flujos de esta economía ilegal desde el principio, desde los operadores, de los distribuidores, el mercado donde se está realizando esta economía ilegal, estos productos que generan la economía ilegal. Y segundo, los países donde se están ofertando, y también el centro de donde se está vendiendo estos productos, ¿no? Pero también otra forma muy fuerte de atacarlo es combatiendo la impunidad. Ayuda muchísimo que exista este trabajo coordinado entre la parte operativa, la parte de fiscalía, la parte de judicialización, que puedan operar cada caso que tenga o Fuerzas Armadas como apoyo a las
acciones que haga Policía Nacional, los operativos que realiza Policía Nacional y Fiscalía, quien lleva la investigación, pues puedan tener una misma línea en común para que esos casos no se caigan al momento que estén dentro a la parte ya judicial. Y por otra parte, que no únicamente se vea el operador del delito, sino ese delito en sí, cómo fue manejado con la economía ilegal. Y eso se hace a través de una inteligencia financiera que se le da con el levantamiento de información, con el seguimiento de datos, cuentas, qué está pasando en paraísos fiscales, qué nexos tiene esta economía ilegal que pueda tener con ciertas entidades que forman parte de lo público, en la banca, cuántos movimientos ha existido, entre otras. Y también trabajar muchísimo en el tema de corrupción. O sea, no va a existir el tema de corrupción, no va a existir el lavado de activos si no hay colaboradores, que desde adentro permiten, desde adentro están dando los lineamientos, cubren, que no reportan, que no dan y que incluso forman parte de esta economía ilegal. Hay que hacer una depuración. Es necesario empezar a hacer una depuración en las diferentes instancias para poder controlar esto. Si nosotros no sabemos cómo se maneja la economía ilegal, poco o nada servirá que tengamos varios personal policial en las calles realizando operativos constantes o política pública que generemos. Si no conocemos cuál es el flujo, quiénes son los beneficiados y cómo es este lavado de activos que genera esta economía ilegal. Catherine, buenos días. Buenos días, Noris Arroyave te saluda. Hablas de la UAFE, entendería que se está hablando de la UAFE en ese sentido y de la importancia que tiene esta entidad en todo este entramado, por decirlo de alguna manera. La UAFE ¿es considerada como una república independiente o de qué forma debería actuar y quién debería regular para que esta investigación y todo este proceso que nos has descrito sea realmente eficiente y pueda tener resultados? Bueno, si bien la UAFE es la entidad justamente encargada para velar el tema de que no suceda temas de lavado de activos, etcétera, no es la única. También participa otras estructuras, otros actores, la misma Policía Nacional con sus unidades especializadas. También entra Fiscalía General del Estado, también entra aquí el Centro de Inteligencia Estratégica del CIES. También entra la parte que corresponde a la judicialización. ¿Tú crees que debería volverse a crear un ministerio o algo para que aglutine todo? Porque lo que pasa es que todo está como muy disperso. Por ejemplo, el SNAI, una isla independiente, por acá otra cosa independiente. ¿Cómo hacer para que todo se aglutine y empiece a funcionar? El problema no es, tenemos normativa, tenemos leyes, tenemos estatutos, tenemos manuales, tenemos incluso protocolos. El problema más bien radica en el tema de ejecución, realizar una verdadera inteligencia financiera, pero también deberíamos iniciar con una inteligencia del delito, y eso es el levantamiento que se hace toda esta información. Si nosotros no tenemos claro quiénes son los actores o cuáles son los delitos que están primando dentro del Estado ecuatoriano, cuánto es el dinero que está saliendo, cómo se puede iniciar una investigación en este sentido si no tengo una cabecilla. Es lo que les mencionaba, el tener diferentes prioridades en temas de seguridad, incluso entre ejecutivo, antes teníamos el legislativo, la parte de judicialización, la parte de fiscalía, incluso los mismos actores locales. Es complicado tener una misma línea de investigación, porque claro, se levantan diferentes investigaciones. Uno puede ser en delincuencia común, muertes violentas, otro puede ser en crimen organizado, que están apuntando muchísimo temas de narcotráfico, pero para fiscalía existe la prioridad otra. Es complicado que se pueda tener una sola investigación respecto a esta economía ilegal. Y
siendo muy realistas, no existe una data, hay mucha cifra negra en cuanto a la economía ilegal que pueda generar otros delitos del crimen organizado. Solo tenemos datos exactos de cuánto aproximadamente puede generar el narcotráfico por el número de toneladas que se decomisa, pero delitos en sí como de tráfico de armas, trata de personas, delitos ambientales, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque no se conoce cuál es ese flujo y esa economía y cuál es el grado de participación de otros actores y también cómo el crimen organizado puede ingresar o ha ingresado dentro de las estructuras estatales. No se conoce, se desconoce, así que es fundamental que se tenga claro una misma línea, un mismo propósito para investigar cómo sale desde estas estructuras criminales que pueden estar operando dentro del centro de rehabilitación social o desde la parte externa, cómo se operan, cuánto es el precio, tanto para el tema logístico, para el tema de distribución, para el tema de venta, cuánto llega a costar en el mercado, qué implica que otros actores participan o pueden caer en temas de corrupción ante esto. Sin esa información es muy complicado tener un escenario de inteligencia financiera. A Catherine Herrera, que ha estado con nosotros, ella es politóloga y experta en temas de seguridad. Un buen día, Catherine, muy amable. Muchas gracias. Buen día.